Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra y la armónica de mica. Sabe que puede matar, puede asesinar, todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés, pero no te atrevas, ella no la toques nunca. Give me back my toaster, give me back my fucking toaster, give me back my toaster, give me back my fucking toaster, give me back my toaster, give me back my fucking toaster, give me back my toaster, give me back my tostadora. Bueno, hoy vamos a considerar tempranito. Tenemos material preparado para dentro de un rato, así que vamos a empezar con nuestras consideraciones hoy al principio del programa. Como por ahí nos gusta tener un rato para poder opinar y sobre todo para poder informar periodísticamente y también brindar en estos aspectos un poco de opinión. Mientras uno se la pasa de viaje y paveando hasta la madrugada, el otro se desloma viajando con la familia, con la mujer, con la nuestra, comprando propiedades y bienes que no puede justificar. Otro más, al tiempo que vuelven a aumentar las tarifas de luz y gas, nos manda a abrigar como había hecho antes Mauricio Macri en 2015. El ministro repitiente de Economía que nos endeudó por 4 generaciones al menos en su anterior gestión, que por ese entonces era macrista, ya duplicó la deuda de su primer gestión. El Messi de las finanzas, el Toto Caputo, nos dice que no hay problema en hacer un nuevo esfuerzo y que si hay que sufrir un poco más, bueno, se sufrirá. Te lo traduzco, digo esto. Los que vamos a ser obligados a hacer un nuevo esfuerzo y los que vamos a tener que tener un nuevo sufrimiento somos nosotros, ¿sí? Ellos ni se van a esforzar más, ni van a sufrir absolutamente en nada. Porque en realidad nunca sufren, la que sufre es la gente. Bueno, a lo mejor acá es medio parecido, ¿no? Los que tienen la batuta, decía el viejo Páez, siempre caen bien parados. Mientras en la política local existe, en la política local en funciones, diríamos así, existe una diferencia gigantesca entre los sueldos de los funcionarios públicos de la municipalidad de Punta Indio. Me refiero a todo el poder ejecutivo, empezando por el intendente, terminando hasta el último coordinador, incluyendo a los 10 concejales, eventualmente alguno más o alguna más que entra o sale o entra, con estos reglamentos que han votado ahora para que no tengan ni siquiera que pedir licencia sin goce de sueldo cuando se enferman o tienen que hacer algún estudio. También hay que ponerlos en esa cuenta. Ya te contaré en algún momento lo de los sueldos de los funcionarios. Te voy a decir que hay sueldos
que superan ampliamente, por ejemplo, al del comandante de la base o al del jefe de la base, que superan ampliamente a los jefes de organismos nacionales. En general, los funcionarios ganan mucha plata. Desde el municipio ahora están preparando un nuevo aumento de tasas en el marco de empezar a intimar, como te veníamos contando, a deudores crónicos con importantes deudas. En esta primera etapa, tal cual te conté, van a intimar a quienes superen los 3 millones de pesos. Luego será los que superen el millón y medio, el millón y medio del casco urbano, del radio urbano. En esta lista están incluidos algunos nombres de vecinos vinculados a los que yo llamo, quienes me conocen mi teoría, lo que yo llamo las 10 familias en Verónica. Podríamos incluir alguna de alguna otra zona del distrito, pero principalmente son de acá. En su mayoría profesionales vinculados, obviamente, a la gestión, un poco más lejos, un poco más cerca, pero en su mayoría estas 10 familias que yo llamo pueden ser 8, pueden ser 12. No tomen literal, digo. Eso no importa. Pero como te decía, tienen clarísima influencia en algunas decisiones que se toman en el distrito. Y yo le agregaría también en instituciones varias, o de varias actividades. La pregunta es si seguirán adelante con estas intimaciones cuando empiecen a aparecer algunos de estos nombres. No sea cosa que le quieran cobrar a aquellos que ganan sueldos mínimos y se hagan los giles cuando empiecen a sonar algunos teléfonos, que van a sonar o que probablemente ya estén sonando. Como decía Jaureche, o es para todos el invierno, o es para todos la cobija. También hay que decir que estos preparan las intimaciones y hay que hacerlas, y está bien que se hagan, pero sin excepciones. Estas intimaciones se están haciendo en números de recaudación, que después les voy a contar en un ratito nomás, muy bajos. El mes pasado llegamos a una baja histórica en la recaudación de la tasa urbana y, atento este mes con la tasa rural, que no van a ser intimados. Eso es una decisión, podemos decir una decisión política, que también ha bajado un montón. Ahora le cuento. En el medio, los servicios en un estado de precariedad importante, con reclamos incumplidos casi constantemente de los vecinos y una arbitrariedad contundente de los lugares y calles que se prestan. Debemos destacar la poca atención que se presta también fuera del casco urbano de Verónica y en la zona de lo que yo llamo la calle 22 hacia el este. Antes, cuando era chico, ya lo he hecho muchas veces, ustedes lo conocen, le decían el otro lado de la vía. En un claro, digamos, menosprecio de aquel lado. Y no podemos dejar de mencionar esta suerte de veronicocentrismo que existe. Si no, andá y preguntale a la gente de Punta del Indio cómo están sus calles, cómo están sus luces, cómo están los servicios en general. Hay un párrafo aparte en Pipinas, porque ahí yo creo que con elementos mínimos la delegada está haciendo un gran trabajo. En este panorama y en medio del impacto en los bolsillos de la cada vez más violenta crisis económica que produce el gobierno de Milei, porque nunca hay que dejar de mencionar
que el principal problema es la crisis económica que presenta el gobierno de Javier Milei, donde a nadie o a casi nadie le queda un peso en el bolsillo, están craneando un nuevo aumento de tasas municipales. La semana pasada yo te decía que casi 70 millones de pesos por mes se pagan en sueldos de personal político en la municipalidad de Punta Indio, tomado sobre el mes de mayo, que era el que tenía en ese momento, que es el 52,7% de lo que la municipalidad de Punta Indio gastó en ese mismo mayo. El otro día me generaba un poco de ruido escuchar a los concejales del PRO pedir nuevamente más pedido de informe, a ver si era verdad que el 82% de este total era el que se gastaba. Entonces yo digo, a mí no me fue complicado conseguir estos números. Conseguir lo de los sueldos fue un laburo, que ya les contaré en el momento. Pero todos los números estos, como cuánto se gastó en mayo en sueldos, el total, así como están bienes de consumo, como servicios no personales, como bienes de uso, etcétera, 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 están en el RAFAM, al cual tienen acceso directo todos los concejales. Nosotros va a ser 10 años que estamos y yo te digo que hace 10 años estaban pidiendo tener acceso al RAFAM. Bueno, utilícenlo porque todos estos datos están en el RAFAM. En vez, digo, de perder tiempo nuevamente en un nuevo pedido de informe que no le va a responder nadie y que siguen perdiendo tiempo en el Consejo Deliberante. Hablaba con un muchacho de 22 o 23 años que no voy a nombrar, digo, que había escuchado la sesión del Consejo Deliberante última y la verdad que preguntaba si eso era el Consejo Deliberante. Si no había en el Consejo Deliberante también un rato para presentar proyectos que no fueran un pedido de informe. Y la verdad que debería haberlo. Y sinceramente me molesta tener que decirle que eso es el Consejo Deliberante. Eso que escuchó es el Consejo Deliberante. Poco tiempo para presentar espacios que puedan servirle, proyectos que puedan servirle en forma real a la comunidad. Hemos planteado varios aquí. No porque nos tengan que hacer caso, pero que si no, todos tienen que ver con, por ejemplo, el de alquileres. Ahora les voy a comentar otro proyecto de otro municipio que es muy interesante. Pero bueno, parece que eso es lo único. Ah, y después vamos a decir una cosa. En la última sesión, La Libertad Avanza presentó una batería de varios proyectos. Uno es de el agua potable en La Viruta. Claro que es muy necesario el agua potable en La Viruta, pero planteaba, por ejemplo, que había que hacer más perforaciones. Bueno, lo primero que hay que decir es que en La Viruta lo que está pasando es que hay arsénico. Entonces podemos hacer 500 perforaciones y vamos a tener 500 perforaciones con arsénico. Yo sugiero, en todo caso, un mínimo aporte de que sea mejorar, ampliar esa planta de tratamiento, que no sé si funciona o no funciona, que en algún momento se generó allí en La Viruta, que está sobre la zona de la escuela, para que, bueno, la única alternativa que le va a quedar a los vecinos, por la distancia y por la conformación de La Viruta, es ir a buscar el agua, pero que haya una planta como hay en Punta Indio, por lo menos para ir a buscar el agua, no hacer más perforaciones. Y lo otro que me llamó la atención, que estaba también planteando La Libertad Avanza, un proyecto para que no le cobraban patente a los jubilados, pensionados o a los que ganaban la mínima. Y yo lo que decía es que tampoco es que es una cuestión de desconocimiento de quienes prepararon ese proyecto, porque todos los años la Municipalidad de Punta Indio tiene un periodo del año donde se presentan las excepciones para jubilados con la mínima, para excombatientes. Y esas excepciones no son solamente para el urbano, sino que también son para los vehículos, para discapacitados. Entonces, por ahí, en vez de perder tiempo, hay que leer un poquito más, hay que informarse un poquito más. Sí cobran para eso. Te cuento, toma nota o tomen nota lo de la recaudación. En el mes de mayo yo te decía que alcanzó casi
números históricos la recaudación en Punta Indio, en los servicios generales urbanos, llegando a un 35,7%. Muy bajito, ¿eh? Muy bajito. Menor que el año pasado. En junio, el mes que pasó, levantó un poco, un 4% prácticamente, contra un 36% del año pasado. Ha habido una leve remontada. Quizá pueda ser también por la batería de WhatsApp que mandaron, no sé si intimando, pero sugiriéndole a la gente que pague. No sería el caso de que han mejorado los servicios. Digo, la gente habrá pagado porque le llegó y porque esto de que no hay voluntad de pago en la mayoría del pueblo, yo se lo voy a discutir a cualquiera. La tasa es una contraprestación y si vos no la prestás, ¿por qué te la van a cobrar? Y debe ser clarísimo, primero la contraprestación, luego el pago. En lo rural volvió a bajar. Recordá que por el momento no van a intimar a los sectores rurales. Pero en la tasa rural volvió a bajar en el mes de junio y está en un 54% contra... Perdón, la tasa rural en junio, la tasa de hectárea está en un 50%. En tanto que el mes pasado, en mayo, estaba en un 54,8%. El año pasado, en mayo era el 51%, y en junio, en este mes, pero del año 2025, un 59%, casi 60%. ¿Por qué será que siguen bajando? Bueno, la queja del sector rural sigue existiendo, ¿eh? El otro dato que tenés que saber te podría contar que en lo que va del año, del mes de enero a la fecha, el ámbito rural, la tasa hectárea, la tasa general de servicios rurales, se cobró en un 55,6% en lo que va de todos estos meses, contra un 59, casi 60 del 2025. Bajó casi un 5% anual. Y en el urbano, el total hasta este momento es de 42,3%, o sea que ni siquiera está alcanzando los números históricos, contra un 40% del año 2025. Yo no sé si será muy acertado, pero yo he planteado que es necesario un plan de recaudación. No sé si será muy acertado, pero alguna cosa están haciendo. Insisto, me gustaría que si van a intimar, que paguen todos. Sobre todo si estamos hablando de quien puede pagarlo. La municipalidad tiene los elementos para considerar con quién hacer un poquito la vista gorda, mirar para el costado, ese jubilado que pagó hasta que no pudo pagar más, esa mamá con niños, que podría trabajar también en la municipalidad y cobrar 400.000 pesos como cobran, ¿eh? Contra de los cargos principales del Poder Ejecutivo. El otro número interesante, que a veces contrapone con el discurso, ¿eh? Me voy al mes de abril para contarte la coparticipación. Nosotros te contamos en su momento que en el mes de abril habían aumentado 100 millones de coparticipación. De 600, casi 50, se había ido en abril a 759. En mayo, el incremento fue bastante mayor, fue de 919 millones, casi 920. Y acá en junio, el mes este que termina, bajó levemente y la coparticipación fue de 898 millones. O sea, en abril subió, en mayo subió, en una forma interesante, casi 200 millones más, o 150 millones más, y volvió a bajar en junio.
Esos son números que hay que tener en cuenta y que, insisto, si los letrados concejales quieren buscarlos, yo se los puedo facilitar, no hay problema, pero están todos en el RAFAM, ¿eh? Todos en el RAFAM. Voy a hacer una pequeña mención porque desde este lugar nosotros mencionamos bastante ese tema. Hace casi 2 años que venimos hablando del tema de la poda. O más que del tema de la poda, lo que venimos hablando es justamente del descontrol que existe. No sé si ahora se irá a empezar a acomodar con el tema de la poda, porque la verdad que era tierra de nadie. Cualquiera podaba, cualquiera cortaba. Hay en el pueblo realmente desastres hechos con los árboles que son patrimonio del municipio, son responsabilidad, su cuidado del municipio, no son del vecino, son de la municipalidad. Esos árboles que nuestros primeros habitantes, pensando en la localidad de Verónica, algo similar ocurre en otros lugares del distrito, pero digo, por lo menos en la ciudad de Verónica, nuestros primeros habitantes pensaron que podían ser muy beneficiosos, y de hecho lo fueron, y se plantaron especies que sirvieran para dar sombra y que fueran perennes, perdieran sus hojas. Bueno, la verdad que de hace 2 años o 3 años, esto quedó a la buena de Dios. Antes, cada tanto, aunque sea por lo menos alguna vez, se podaba. Y hemos visto muchos casos, no solo de poda feroz, sino directamente de árboles que se cortan abajo de todo. Lo loco que después va al municipio y junta la rama. Y hace poquito sacaron un comunicado que, bueno, que parece ser que van a poner, se acordaron que había una ordenanza, van a poner a funcionar esta ordenanza, y vos como vecino tenés prohibido podar el árbol. Lo tiene que hacer la municipalidad, como fue siempre y como no hacía la municipalidad. El tema es qué va a pasar con todos esos árboles que ya por la desidia se dejaron perder, digo, ¿no? Ni hablar cuando venían los contratistas de las empresas, por ejemplo, de la energética de la provincia de Buenos Aires, y han hecho verdaderos desastres a los ojos de quienes tienen que controlar y nunca le dijeron nada. Por lo menos, el día que se vayan, muchachos, dejen las cosas como la encontraron, me dijo un pariente el otro día. Si no la puede mejorar, por lo menos que quede el pueblo como estaba. Y si la municipalidad no tiene plata, porque parece que nunca hay plata para nada, por lo menos gestionen un poquito, muévanse un poquito los funcionarios que tienen que hacerlo. Y no sé, explíquenle al vecino que quiere podar cómo se puede podar un árbol. ¿Y qué momento? Porque digo, este es el momento para podar el árbol. ¿Van a podar cuadras enteras o van a podar algunas esquinas privilegiadas? ¿Seguiremos con esto de que para algunos sí o para otros no? Es cuestión de darse una vuelta por el pueblo, porque acá nos conocemos todos. Pero es interesante, digo, este tema del arbolado. Si no tienen plata, bueno, a ver si pueden guiar a la gente, hagan un instructivo, que alguien salga de la oficina y vaya y diga, che, podá un poquito más acá, un poquito más allá. Y por lo menos no perdemos también el arbolado público. En Punta del Indio me cuentan que también, y eso que ahí no se puede, hay que preservar las especies, desastres, es lo que algunos vecinos, no todos, porque hay muchos que se ocupan y viven de esto y se preocupan por esto, están haciendo. Hablaba de aumentos. Bueno, vamos a correr a este posible aumento de la Municipalidad de Punta Indio, a ver si se hace o no se hace. Seguramente lo van a llevar adelante porque la mayoría del Consejo es oficialista y van a levantar la mano como levantan la mano a todo
lo que presenten del Ejecutivo, por más descabellado que parezca. Obviamente no pasa solamente con estos concejales, pasó antes también. Esa es la función de los concejales en el oficialismo, digo, ¿no? Pero, digo, yo sigo con la pregunta si esos concejales que están sentados ahí tienen que ser leales al pueblo que los votó o al dedo que los puso en la lista. Hasta ahora, la respuesta es clara, ¿no? No hace falta que yo la haga. La provincia de Buenos Aires aprobó una nueva actualización de las tarifas del suministro eléctrico que afecta a Edelap. Incorporó las modificaciones realizadas por el Gobierno Nacional en los esquemas de subsidios energéticos focalizados. Empezó a regir a partir del 1 de julio. La resolución fue convalidada por el OSEBA en cuanto a lo que la Secretaría de Energía de la Nación implementa con el régimen de subsidios. De acuerdo a la resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, los usuarios de Edelap sin subsidios tendrán una suba del cargo fijo, que se cobra tengas o no tenga consumo, de alrededor del 5%. Mientras que el cargo variable se ajustará un 2%. En el caso de los usuarios beneficiados por el régimen de zonas frías, el incremento será menor y el cargo fijo subirá únicamente el 2%. Este régimen contempla una sola categoría de beneficiarios residenciales que podría requerir asistencia estatal para acceder al consumo básico. O sea, vas a recibir la bonificación, el subsidio, sobre los primeros 300 kilovatios. Durante los meses de invierno y de 150 durante el resto del año. El consumo que supere estos topes te lo van a facturar sin subsidio. Así que si vos te calefaccionás con electricidad, como dijo este muchacho que es el nuevo vocero, el que reemplazó a Adorni, abrígate. Hoy hablaba del consejo. Tiro una que por ahí, también se lo pasé a una concejal, me dijo, o casualidad que estaban hablando del tema. Me voy a un consejo deliberante de un municipio vecino, que no es Magdalena, es Castelli, que aprobó una ordenanza destinada a limitar el acceso a plataformas de apuestas y casinos virtuales desde las redes administradas por el municipio. La medida establece el bloqueo de sitios de juego online en escuelas y en espacios con Wi-Fi público y dependencias municipales, con el objetivo de prevenir el acceso a niños, niñas, adolescentes a estas plataformas. Desde el gobierno local de Castelli, señalaron que la iniciativa busca enfrentar un problema de creciente vinculación al juego online entre los menores de edad. Según los datos en Castelli, 1 de cada pibe está jugando juegos online en línea, en castellano, y las edades arrancan más o menos a los 13 años. A mí no se me ocurre que por aquí sea distinto. Consulté sobre alguna de la gente que trabaja sobre esto y dicen que no es complicado de implementar. Dejo la idea. Por ahí en el Consejo Deliberante se dan cuenta que este problema, que hemos tratado también muchas veces aquí en el programa, que es el de las adicciones al juego, en este caso el juego de línea, es cada vez más importante entre los jóvenes y que acá hay una herramienta que se podría utilizar. ¿Lo va a eliminar de todo? No, no lo va a eliminar del todo. Pero va a restringir una parte, un rato del día. Esos chicos
o no tan chicos no van a tener acceso a estas plataformas. Es sencillo de hacer y es un buen paliativo a esta problemática. A veces se puede trabajar algo sin conseguir la solución total, porque en el caso del Consejo Deliberante, claramente quizá lo supere. Cuando hablábamos de los alquileres también decíamos lo mismo, es un paliativo. Ojalá, así como no prosperó hacer nada con el tema de los alquileres y ayudar a alguna gente, esto pueda prosperar. Profesionales que conocen del tema existen, psicólogos que trabajan el tema existen, han conversado con nosotros aquí también. Creo que hay una mesa de salud mental también. Así que si le ponen un poquito de ganas, si laburan un poquito, algo van a poder hacer. Me parece a mí con todo esto. Déjame ver si me quedó algo más, me parece que no. Ah, sí, lo que me quedó es el otro punto que ya habíamos adelantado el lunes pasado, que era los primeros casos sospechosos de triquinosis. Tal cual nosotros te contamos en ese momento, y luego de haber corroborado la información tanto con el área de salud, con la subsecretaria, como con el jefe de bromatología local, hoy terminamos de ajustar algún dato que por ahí faltaba. Lo que podemos decir al respecto es que en realidad hubo 17 casos, de los cuales 9 tuvieron síntomas y 8 no. Quienes tuvieron síntomas se trataron y quienes no también se trataron como casos positivos, pero no se puede determinar el caso positivo, salvo la casi total sospecha que tienen, porque aún no llegaron ni los datos que se mandaron al Malbrán para analizar muestras de sangre y saber si esas personas son positivas de triquinosis, así como tampoco, aún hoy, pese a que esto arrancó el día 21 del mes pasado, tampoco existen los datos, la confirmación de las muestras de los alimentos, de los chorizos que se mandaron al Ministerio de Desarrollo Económico. No intervino SENASA. Quien levantó las muestras fue el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Desarrollo Agrario. En caso de dar positivo estas muestras, que es lo que estiman los profesionales, ahí vendrá el SENASA con todo su aparato. Esto es más o menos lo que hay para decir al respecto. La verdad que también hay que mencionar que se trabajó, a mí me parece, de buena manera, entre los distintos organismos de la Municipalidad de Punta Indio, el área de salud, bromatología, también la gente de inspección, que se movió también para poder requisar en los locales de Verónica, Pipinas y después Punta Indio, si había chorizo sin rotular. El consumo, los casos se producen